tiempo atrás apareció una noticia de color ahí en los medios de comunicación que tenían que ver con una mujer, una anciana que tenía 100 años y que estaba viviendo en un hogar anciano, en un geriátrico, y resulta ser que tuvo la posibilidad a sus 100 años, mediante la ayuda de dos personas que eran empleadas que son empleadas del hogar donde ella está, de ir a conocer el mar. Tenía 100 años y nunca había conocido el mar. Tenía ese anhelo en su corazón, y bueno, dice que dos empleadas del hogar arbitraron todo para tener la posibilidad de que fuera a conocerlo. Y bueno, cuentan que al verlo, emocionada de ver el mar, su comentario fue: es lo más grande que he visto en toda mi vida. Y bueno, verdaderamente es difícil ver físicamente algo más grande que el mar, ¿no? Es una vista que nuestra vista se pierde en el horizonte y allí sigue el mar. Y bueno, gracias a eso pudo conocerlo, y ese lugar del cual siempre había escuchado, pero que nunca había podido verlo. Y es habitual escuchar frases tales como me gustaría conocer tal cosa. A veces nosotros mismos la hemos dicho, ¿no? Qué lindo sería conocer tal lugar. No quisiera morirme sin ver tal otra. ¿Lo han dicho eso alguna vez? O han escuchado también la frase, o hemos dicho, todas las personas debieran ver esto al menos una vez en la vida. ¿Qué lugares, por ejemplo, ameritan eso? Yo digo, por ejemplo, que todas las personas tendrían que conocer una vez en la vida, por lo menos, los glaciares, el glaciar Perito Moreno, las cataratas del Iguazú. Son lugares que tenemos en nuestro país que por ahí, cuando uno lo ve, dice, bueno, todo el mundo tendría que poder disfrutar de esto, ¿no? Bueno, yendo a esto de los lugares, aún de las personalidades, es verdad que con los avances de la tecnología hoy en día, es muy factible ver, al menos por medio de una pantalla, la mayoría de las cosas que son posibles de ver para el ser humano. Pero no es lo mismo que verlo en persona, obviamente. Y aparte, hoy en día ya hay otro agravante, que con la inteligencia artificial te ponen cualquier cosa y te arman esas cosas que ponen situaciones de personas y de lugares que al final uno ve en la pantalla y no sabe qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Así que mejor verlo con los propios ojos. Cuando uno lo ve con los propios ojos, se asegura que es así, en vivo, y chao. Bueno, en contraposición a esto de ver, de conocer, de disfrutar con nuestra vista, existen diversas afecciones de la vista que hacen que no podamos disfrutar con nuestros ojos todo aquello que sería posible de ver. Indudablemente que la afección más grande de todas es la ceguera, que es la imposibilidad directamente de ver cualquier cosa, ¿no? Bueno, y aplicando estas cuestiones de ver, de no ver, de conocer, no conocer, la ceguera, a lo espiritual, quisiera irnos a eso en particular, y encuentro dos aspectos que les invito a considerar y que incluyen una relación profunda entre creer y ver y creer. ¿Me acompañan? Vamos a ver ahí en Juan capítulo 3. Les dije que son dos aspectos. El primero de estos aspectos, en una relación entre ver y creer, tienen que ver con la salvación. Es decir, la condición en que todos los seres humanos estamos, que es de perdidos espiritualmente delante de Dios, y poder ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué relación hay entre ver y creer en cuanto a nuestra salvación? Que es el aspecto esencial para la existencia de todo ser humano. Bueno, el encuentro de Jesús con Nicodemo nos instruye acerca de esto. Por eso tomé el pasaje de Juan capítulo 3. Comienza diciendo el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Y dice que éste vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, ¿por qué estaba Nicodemo allí? ¿Por qué había ido a encontrarse con Jesús? Lean el versículo. Porque había visto las señales que Jesús hacía. Le dice,
Nadie puede hacer estas señales que tú haces, y yo las vi, y como las vi, he venido a hacerlo. Él estaba allí porque había visto las señales. Eso había despertado su curiosidad de conocer a Jesús. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Y estemos pensando en esto de ver y creer, ¿no? Jesús respondió y le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se presenta y dice, yo vengo a ver, quiero conocerte porque vi las señales. Pero Jesús le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para Nicodemo, el ver las cosas que Jesús hacía había despertado su curiosidad y la inquietud de poder encontrar algo o alguien distinto en la persona de Jesús. Pero eso, nada más que eso, porque las señales, ver las señales, es apenas el acercamiento a Jesús. Si Nicodemo se queda con eso, podrá quedarse más o menos contento de haberlo visto a Jesús, de ver quién era, de verlo de cerca, de poder charlar un rato con él, y nada más. Por eso Jesús le aclara y le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, en otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si solamente venís para ver, vas a poder encontrarte con la cáscara, con la fachada, con el envoltorio, pero no con el contenido, que es lo esencial. Para poder ver el reino de Dios, que es lo importante, para poder verlo por dentro, para conocerlo, para integrarlo, formar parte y disfrutarlo, primero debes nacer de nuevo. La frase nacer de nuevo, evidentemente, se refiere a creer en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, como lo aclara más adelante, por ejemplo, en el versículo 15, ¿no? Cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese tener vida eterna es tener acceso al reino de Dios. Entonces, encontramos aquí una primera relación entre ver y creer. Nicodemo fue porque vio. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, no se trata de eso. Tenés que nacer de nuevo, tenés que creer para entonces poder ver lo que realmente es necesario ver. Nicodemo se acercó a Jesús para ver y entonces considerar la posibilidad de creer. Jesús le dice que se trata de lo contrario. Primeramente creer para entonces poder ver el reino de Dios. Como dije antes, el ver es el acercamiento. Pero si no pasamos de ahí, queda en eso. Y ese acercamiento termina siendo algo que se va enfriando y termina siendo un alejamiento en poco tiempo. Hablamos antes de algunas afecciones a la vista que impiden tener una visión nítida o directamente impiden ver, como la ceguera, ¿no? También encontramos esto de la visión borrosa o de la ceguera en el ámbito de lo espiritual. Para esto les invito a leer un versículo en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4:4. Segunda Corintios 4:4, allí dice, el Dios de este siglo es el diablo, entonces, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, es decir, para que no puedan ver la luz del Evangelio. Nos quedamos hasta ahí. El Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, es decir, para que no puedan ver la luz del Evangelio. 2 Corintios, ¿qué? Perdón. 4:4. Sin que esto que estamos leyendo y que vamos a decir, sin que esto implique negar la responsabilidad individual, personal de cada uno en relación a aceptar o no a Jesús como Salvador personal, porque en definitiva es una decisión que cada persona debe tomar y está en condiciones de tomar por sí o por no, el apóstol Pablo reconoce la existencia de una fuerza espiritual contraria a los designios de Dios que intenta cegar a las personas, es decir, intenta que no vean para que entonces no crean.
¿Se dan cuenta? Esta relación entre ver y creer. Entonces el diablo trabaja para que la gente no vea y de esa manera no pueda creer. Y el diablo tiene ese poder, evidentemente, porque acá lo está afirmando la Biblia. Por eso, como el diablo tiene ese poder de hacer que la gente no vea, la cuestión para entrar en el reino de Dios no es ver, sino es creer. No sé si se percataron de que este principio bíblico es opuesto, cuando no, al pensamiento humano. ¿Cuál es el pensamiento humano? ¿Cuál es el eslogan? Ver para creer. Ese es el eslogan, ver para creer. Nosotros decimos ver para creer, mientras que Dios nos dice creer para ver. Creer para ver. Porque muchas veces no vamos a ver porque el enemigo nos pone adelante, nos tapa la vista para que no veamos. La excusa de mucha gente que no es creyente en Cristo es esa. Quieren ver para después creer. Ustedes no se van a pensar que es algo de ahora, que es algo de la modernidad. Ya Jesús se encontró con este tipo de personas. En Juan 6:30, fíjense lo que dice. ¿Qué le dicen a Jesús? Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú, Jesús, para que veamos y te creamos? ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? La excusa de mucha gente que no cree en el Señor es esa. Mostrame, quiero ver para creer. Y la verdad que en ese desinteresado y fastidioso querer ver, pero sin tener interés de creer, querer ver, pero sin tener interés de creer, transcurre la vida en la vulgaridad de la lejanía de Dios. ¿Me acompañan un versículo más? Marcos capítulo 4, versículo 12. Palabras de Jesús. Marcos 4, 12. Dice Jesús, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean entonces perdonados los pecados. Así que miren cómo el diablo trabaja. Jesús describe esta realidad a la vez que desenmascara esta estrategia del diablo. Vean, intenten ver, que con intentar ver no van a llegar a ningún lado. Tienen que creer para realmente poder ver, para poder entrar, para poder ver el reino del Señor, ver su obrar, vivir la vida que Dios tiene para ustedes. Así que hermanos, cuando nos encontramos con alguien que no conoce al Señor, no es solamente decirle tenés que ver, sino tenés que creer. El ver es el acercamiento. El ver es, como Nicodemo, la curiosidad de ver de qué se trata. Pero Jesús le dijo a él inmediatamente, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Bueno, yo les dije que había otro aspecto. Esto en cuanto a la salvación, en cuanto a llegar a convertirnos en hijos de Dios. El otro aspecto es cuando ya somos hijos de Dios y empezamos a transitar la vida cristiana. ¿Qué relación entre ver y creer encontramos también para los que somos ya seguidores del Señor? Porque se nos presenta la dicotomía. ¿Ver para creer o creer para ver? Que Dios primero me muestre, o si Dios lo dice, Él sabe y yo le creo. Nos encontramos muchas veces en eso, en esa situación. A esta altura de las consideraciones que venimos haciendo, si yo les digo es ver para creer o creer para ver, bueno, es fácil dar una respuesta desde lo intelectual y decir creer para ver, porque lo hemos estado leyendo en la Biblia. Pero sin embargo, debemos pararnos con honestidad frente a esta situación y reconocer que no siempre nuestra respuesta es creer para ver, sino que muchas veces optamos por el ver para creer. En la práctica muchas veces decimos, primero que Dios me muestre y después resuelvo.
O también decimos, bueno, voy a ver, voy a experimentar por mí mismo y después decido. Y déjenme decirles que yo creo que Dios nos hace ver. Sí, Dios nos hace ver, porque necesitamos ver. Pero nos hace ver luego de que le creemos. Y algunos de los testimonios que hemos compartido en esta noche, hermanos, son evidencia de eso. Algunos de los testimonios compartidos en esta noche son evidencia de eso. Primero le creemos al Señor que Él puede hacerlo. Y nos encolumnamos detrás de lo que Él nos va mostrando. Y a partir de eso el Señor nos empieza a mostrar. Hay situaciones en la vida que evidentemente requieren de un tiempo de reflexión acerca de las decisiones que tenemos que tomar. Pero quiero enfocarme ahora en esto de ver para creer o creer para ver. Quiero enfocarme en que hay otras muchas situaciones en que la palabra y el Espíritu del Señor nos dirigen en tal sentido o nos previenen, según el caso, con claridad. Es decir, anda para allá o no vayas, hace esto o no hagas esto, y nos lo dice con claridad. Y aún así, hay muchos creyentes que se deciden por el ver para creer antes que el creer para ver. Y así es como llegan los fracasos y las decepciones a nuestra vida. Así es como llegan muchos de los fracasos y las decepciones, cuando queremos ver antes de creer. En vez de decir, si el Señor me marca esto con claridad, le creo y voy. Y el Señor me hará ver las cosas en la medida que lo considere que es necesario. Por eso, para que cada uno tome la decisión correcta, en este sentido que estamos hablando ahora, les invito a considerar brevemente, porque los conocemos, pero a reflexionar desde este punto de vista algunos pasajes bíblicos que nos hablan al respecto, mientras reflexionamos en el llamado de nuestro Señor a confiar decididamente en Él. ¿En qué confiar? Hermano, ¿en qué quiere el Señor que confiemos? En que el camino por Él indicado es el mejor, aunque no lo veamos el camino. Pero el Señor nos dice, arrancá para acá. Y nosotros decimos, no, Señor, queremos el GPS. Ponemos el GPS y yo quiero saber dónde estoy y a dónde voy a llegar. Y cuántos kilómetros hay, y cuánto tiempo va a pasar, y de paso el pronóstico del tiempo para ver cómo está el tiempo. Hermano, no funciona así con el Señor. Si el Señor nos dice que nos vayamos en tal sentido, hermanos, vayamos, creámosle al Señor, y Él nos irá mostrando en la medida que sea necesario revelarnos las cosas. ¿Confiar en qué? En que si Dios nos dice que hagamos algo, es porque Él ya sabe que es la decisión más sabia. A veces dudamos y damos vuelta para tomar decisiones de cosas que el Señor con claridad nos dice. Esto, si se presenta esto, tenés que hacer esto. Si se presenta esto otro, no hagas aquello. Y a veces nosotros nos podemos a dudar y a dar vueltas. Hermanos, tenemos que creer. Creamos y sepamos que si el Señor lo dice, es seguramente la decisión más sabia. ¿En qué más? Podemos afirmarnos en que si resolvemos actuar con fe y dependencia de Él, si nos decidimos a actuar en fe y en dependencia de Él, estaremos, hermanos, expuestos a vivir experiencias inimaginables en todo orden de la vida. Y me acuerdo del pasaje de 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de nadie, es decir, nadie se las ha imaginado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que creen en Él. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. 20:24. Jesús había muerto. Al tercer día Jesús había resucitado y había aparecido a sus discípulos. No estaban todos, faltaban dos. Ese día que Jesús les apareció. Faltaba Judas, que ya a esta altura había muerto, y faltaba Tomás. 20:24. Cuando en otro momento o al otro día Tomás se reúne con los otros discípulos, ellos le cuentan, Tomás, apareció el Señor, vimos al Señor, había muerto, pero nos apareció vivo. ¿Qué dijo Tomás? Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, todo entusiasmado. ¿Vieron cuando uno le quiere contar una noticia a otro?
y contento por lo que pasó, al Señor hemos visto, Tomás. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ahí donde con la lanza se lo abrieron, si no viere, no creeré. Eso dijo Tomás. Bueno, ellos se encontraban bastante seguido para esa fecha, porque dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y esta vez estaba Tomás ahí con ellos. ¿Quién llegó? ¿Quién apareció de repente, sin golpear la puerta? Dice que llegó Jesús. Estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y empezó a mirarlo, a ver quién eran los que estaban ahí. Entonces empieza, ahí está Pedro, está Juan, está Jacobo, está... Y mira, ¿quién estaba ahí sentado? Estaba Tomás. Ah, Tomás, viniste hoy, le dice Jesús. Mirá vos, qué suerte que estás acá, porque la vez pasada no estuviste, le dice Jesús, ¿no? Eso lo agrego yo. Entonces le dice, y yo me lo imagino a Tomás, se habrá agarrado la cabeza interiormente, ¿no? Y ha dicho, ¿para qué vine hoy? ¿Qué hago yo acá? Me hubiera quedado en mi casa. Porque Jesús me empezó a mirar y dijo, ah, Tomás, así que vos querías, ¿qué querías? ¿Ver acá la mano? ¿Querías meter el dedo acá en el agujero? ¿Quería ver acá en el costado, meter la mano? Vení, vení. Vení. ¿Para qué dije? Sí, ¿para qué dijo? ¿Para qué dijo? Entonces Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermano, Tomás cuando hablamos de Tomás hablamos de la duda, y hablamos de la incredulidad. Él era creyente ya, había estado con el Señor Jesús durante 3 años, pero él había dicho, versículo 25, si no viere, no creeré. Si no viere, no creeré. Hermano, pensemos esto. ¿Era imposible que Jesús hubiera resucitado como le contaron sus compañeros? Ellos, discípulos de Jesús, ya habían presenciado 3 resurrecciones que Jesús había hecho a lo largo de su ministerio. Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, que ya lo estaban llevando a enterrar, como relata en Lucas capítulo 7, ya lo estaban llevando a enterrar y Jesús se cruza con el cortejo fúnebre y lo resucita. Unos días después resucita a la hija de Jairo, que estaba muerta. Porque Jairo lo había ido a buscar a Jesús y cuando llegan a la casa, todos los que estaban ahí dicen, no, dice Jairo, ya no moleste más al maestro porque ya se murió. Jesús la resucitó. Y Jesús resucitó a Lázaro, que hacía 4 días que estaba muerto y enterrado. Y Jesús lo resucitó. Y ellos lo habían visto, habían estado allí adelante. Y no solo que habían visto las 3 resurrecciones que Jesús había hecho, sino que Jesús les había anticipado su propia resurrección. Les había dicho que él iba a morir y que iba a resucitar. Y sin embargo, Tomás quería ver para creer. Cuando pensamos en toda la situación, a veces si nos centramos en el momento nada más, decimos, bueno, sí, no, pero Tomás la verdad que tenía razón, o que la duda sea. Pero hermanos, 3 resurrecciones había hecho Jesús. Les había dicho que iba a resucitar. Sus compañeros le estaban diciendo que había resucitado, que lo habían visto, habían estado con él, y él les decía, si no veo, no creeré. Versículo 29. No, 28. Entonces Tomás, cuando hizo todo eso, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, eras vos, era verdad. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, Tomás estaba creyendo, sí, estaba creyendo, pero no de la manera que más le agrada al Señor. Porque porque me has visto, creíste, es una aceptación de Jesús respecto de Tomás, pero es una aceptación con reproche, ¿no? Mientras que el bienaventurados los que no vieron y creyeron es una promesa adicional, una bienaventuranza adicional a todas las bienaventuranzas que devienen de creer en el Señor. Tomás, que representa la duda, representa la incredulidad. Ver para creer. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, la promesa. Un trozo más, muy conocido, en Juan, también en el capítulo 11. Cuando decimos Juan capítulo 11, decimos la resurrección de Lázaro, que recién la mencioné.
Pero vamos a leer un par de versículos nada más, que ustedes conocen muy bien. Ya conocemos la historia. Jesús, que se demoró unos días en ir, llegó, ya se había muerto, estaba enterrado, que Marta, que María. Jesús dice, bueno, vamos a la tumba. Jesús lloró delante de la tumba. Y bueno, llegamos al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra encima, tapando la entrada. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta le dijo, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Si tiene mal olor, está podrido, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde estaba el que había sido muerto, y Jesús alzó los ojos, oró y lo resucitó. Nuevamente, hermanos, Marta, la falta de expectativa hacia el poder de Dios. Falta de expectativa. Lo de Tomás era la duda, la incredulidad. Marta tenía falta de expectativa. Ella tenía antes una expectativa de que Jesús sanara a su hermano, pero ahora que había muerto y que habían pasado 4 días, no tenía más expectativa. Jesús, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En contraposición a estos dos ejemplos negativos, dos pasajes cortitos, dos ejemplos positivos. El primero en 2 Corintios capítulo 5. Bien, le estoy dando un montón de argumentos bíblicos para que nos afirmemos en esto que estamos hablando. 2 Corintios capítulo 5, versículos 5 al 9. Este primer ejemplo positivo es de Pablo, que está escribiendo esto, y está hablando de él y de su experiencia, ¿no? 2 Corintios 5:5 dice así. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, las garantías. Es decir, Dios nos ha dado el sello de garantía de sus promesas y de su obra. ¿Qué sigue diciendo? Así que, como Dios nos dio las promesas, la garantía de su promesa, así que vivimos confiados siempre, dice Pablo. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. ¿Y qué dice el 7? Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Me permiten ahora decir las frases que yo recogí de cada versículo? Lo quise leer completo para no faltar a lo que dice, pero ¿qué dice Pablo? Versículo 5, Dios nos ha dado la promesa, nos ha dado el sello de garantía por medio del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, dice el versículo 6, por eso vivimos confiados. Si Dios ya nos dio la garantía, las arras, nos dio la garantía, la certeza, la seguridad, entonces por eso vivimos confiados siempre. Entonces andamos por fe, no por vista. No me hace falta ver. Yo le creo al Señor, confío en Él, confiamos y procuramos serle agradables. El ejemplo de Pablo. Y me queda un ejemplo más, que es un versículo más que vamos a leer en otro pasaje. Pero antes de buscarlo les pregunto, piensen, ¿qué persona de la Biblia, qué personaje fuera de Jesús, podríamos decir que estuvo más cerca en la posibilidad de ver a Dios? ¿Qué persona? Podemos mencionar varios, yo quiero hablar de uno. Que tenía tal relación que se encontraba, que charlaba con Dios, que... ¿Quién? Abraham, Moisés, ¿se le ocurre otro? Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Acertó mi señora. ¿Qué dijo Moisés? No. Moisés, viene hablando de los versículos anteriores, pero quiero solamente leer el 27. Moisés, por la fe, dejó Egipto
no teniéndole miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando dice por la fe dejó Egipto, yo reemplazaría, para hacerlo más amplio e involucrar a nosotros también, por la fe obedeció. Porque Dios le había dicho a él que dejara Egipto, ¿no? Que guiara al pueblo que se fueran de Egipto. Entonces, vamos a hacerlo más genérico. Por la fe obedeció, sin temor. Y vaya si tenía para temerle al faraón. Y vaya si nosotros tenemos para temer a veces a personas o circunstancias que están a nuestro alrededor. El método de Moisés, ¿cuál es? Por la fe obedeció sin temor, porque se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía, no lo podía ver. Bueno, porque es invisible, ¿no? No hay mucho misterio en esto. No lo podía ver porque es invisible. Solo tenía sus promesas, pero creía. Y se sostuvo en la fe que tenía en el Señor. Entonces, hermanos, acordémonos de esto. Ver para creer o creer para ver. No sé qué es lo que estás esperando en este tiempo en tu vida. No sé qué es lo que estás necesitando. No sé qué es lo que estás deseando en tu relación con el Señor, en tu vida. El Señor nos invita a creer. Para la salvación, creer. El que no cree no puede ver el reino de Dios. Y en todos los otros ejemplos que hemos visto, el Señor nos desafía. Crean y yo les voy a mostrar. El Señor primero nos desafía a creer. Una vez que creemos, nos empieza a mostrar. Porque como dije antes, obviamente necesitamos ver. Pero una cosa es pretender ver para creer, y otra cosa es creer, y después empezar a ver que Dios realmente va haciendo las cosas. Y tratar de seguir en el sentido de que el Señor nos marca. Bueno, hermanos, espero que sea de bendición para nosotros esto, y si estamos involucrados en algo, y si no, lo vamos a estar pronto, porque nuestras decisiones son cotidianas y permanentes, que esto nos ayude. No esperemos a ver, primero creamos y después el Señor nos irá mostrando todo lo que tenga que ver con su obrar, con su accionar, todo aquello que Él tiene preparado para nosotros, ya sea en nuestras vidas individuales, como familias, como iglesias. Así que en eso confiamos, como era el método de Moisés, como les dije, de Pablo, de Moisés, obedeció por la fe, sin temor, porque se sostuvo como viendo al invisible. Obedeció por la fe, sin temor, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu invitación. Comenzamos esta reunión con ese pasaje que nos habla de buscarte. El que te busca tiene que hacerlo con fe, con confianza, sabiendo que tú estás, que tú eres, y eres galardonador de los que te buscan. Y vimos textos y compartimos testimonios de que cuando te buscamos, te encontramos, Señor, y tú apaciguas nuestros temores, nos libras, nos guías. Gracias, Señor. Gracias porque tu invitación es a creer, a tener confianza en ti, Señor, para entonces poder ser testigos de tu obrar. Perdónanos, Señor, cuando obramos a la inversa. A veces en nuestro apuro, en nuestra ignorancia, en nuestra debilidad, pretendemos ver primero, para después creer. Pero, Señor, que no nos asalte esa duda, como a Tomás, que no nos invada esa falta de expectativa en tu obrar y en tu poder, sino que al revés, nos paremos en la roca de la fe, en creer, en confiar, Señor, y sabemos que desde allí tú nos irás mostrando las cosas. Gracias porque ha sido nuestra experiencia en el pasado. Gracias, Señor, porque lo sigues haciendo hoy. Y gracias, Señor, porque si nos comportamos de esa manera, lo seguiremos viendo en el futuro. Deseamos, Señor, seguir experimentándolo. Por eso te pedimos que nos guíes y nos bendigas conforme a lo que nos enseñas en tu palabra. Señor, gracias. Gracias por este tiempo compartido. Nos despedimos, Señor, invocando tu bendición sobre nuestras vidas, sobre lo que queda de esta noche, Señor. Y bueno, desde ya dejando también en tus manos el próximo fin de semana con todas las actividades que como iglesia vamos a compartir, Señor. Que sigas obrando, que sigas glorificándote en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.